Vamos a introducirnos en nuestra temática, vamos a hacer la reflexión cotidiana, la reflexión necesaria, la reflexión que todos ustedes esperan, que nosotros llevemos adelante. Después de mucho tiempo, de mucho debate, finalmente, y de que un amplio espectro de todos los grupos políticos venga insistiendo y machacando con la cuestión sobre cuáles son las causas del estancamiento de la República Argentina, cuáles son las causas del estancamiento productivo, cuáles son las causas que impiden el desarrollo de la Argentina. Podemos nombrar miles: la restricción energética, la restricción externa, ¿no? La paralización de obras públicas durante el macrismo, el endeudamiento serial, la financiarización, la corrupción, la concentración de la riqueza, la concentración de los monopolios, la propia naturaleza económica también que tiene la República Argentina, que viene presente desde su inserción en el mercado internacional del trabajo, con la Argentina granero del mundo. Tenemos un sinfín de cuestiones: la desigualdad de género, la desigualdad social, en la cual podemos situar el origen de estos números pasmosos que tenemos de inflación, de estos números pasmosos que tenemos de pobreza. Y tenemos que situar acá al trabajo. ¿Qué entendemos por trabajo? ¿Cuál es el lugar del trabajo? Asociándolo siempre a la filosofía del peronismo, que uno de sus apotegmas principales es: no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Es importante que mencionemos esto y que destaquemos esto, ¿no? El peronismo dice: no existe para el justicialismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Bueno, muy bien, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2022 en la República Argentina, atravesando los pormenores que sucedieron luego de una pandemia atroz, de consecuencias incalculables que nadie la preveía. Estamos atravesando los pormenores que significaron las implicancias de una guerra, de una invasión de Rusia a Ucrania, con todo lo que eso implica: escasez de combustibles, restricción energética, aumento considerable de las commodities. Es una oportunidad para la Argentina en este contexto, ¿no? Argentina produce alimentos, Argentina tiene la posibilidad de avanzar en la generación de fuentes de energía renovables, Argentina puede ser potencia en cuanto al aprovechamiento de recursos como el litio, y Argentina también tiene la posibilidad de poder de una vez por todas definir su perfil productivo, su perfil agroganadero, su perfil agroindustrial, su perfil educativo, incorporar definitivamente a la ciencia y a la tecnología para poder lograr un cambio, una auténtica federalización para que los pueblos se desarrollen. Y pensaba también en la caracterización, así como caracterizamos recién al peronismo en base a sus apotegmas principales. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan, y cada uno debe producir al menos lo que consume, decía Perón. La caracterización del trabajo para el justicialismo también me animaría a caracterizar conceptualmente, a describir conceptualmente, intentarlo, al capitalismo actual. Una de las grandes promesas del capitalismo era la globalización, el fin de la miseria, el fin de la pobreza, ¿no? Hay un cliché constantemente instalado desde algunos economistas de hablar de la planificación, pero no la planificación presente, por ejemplo, en el primer peronismo con los planes quinquenales, ¿no? Primer y segundo plan quinquenal, que fueron exitosos y que hablaban de una planificación del Estado, de una planificación del gobierno, que habían venido de la Unión Soviética, ¿no? Eso Perón lo había implementado de la Unión Soviética y funcionaron bien, lo cual no quiere decir que asumamos con esto, ¿no?, la idolatría o el panegirismo sobre Stalin, porque la verdad que nosotros creemos que es certera la premisa del justicialismo de que estamos alejados tanto de un imperialismo, un capitalismo de Estado que pone al Estado en el centro de la escena, y un capitalismo de mercado que pone al mercado en el centro de la escena y que anula al hombre. Nosotros luchamos por un nuevo humanismo. Nosotros creemos que tenemos que retornar al humanismo, pero aplicar esta caracterización del capitalismo también en la República Argentina, ¿no? Entonces,
hay un cliché de los neoliberales de instalar constantemente la cuestión de que tenemos que pensar a futuro, de que tenemos que hacer las reformas necesarias para que la Argentina de una vez por todas crezca y captar inversiones, atraer inversiones, que el día que atraigamos inversiones y seamos un país serio con reglas claras, los mismos discursos de siempre, los mismos recursos argumentativos, los mismos clichés de siempre, ¿no? De que tenemos que ser un país serio, que tenemos que tener reglas claras, que tenemos que bajar impuestos, que tenemos que bajar impuestos relacionados al rol de los ricos, ¿no? Porque cuando se tiene que discutir la situación de los millones de trabajadores informales en la República Argentina y discutir, aunque sea una baja de impuestos en el tema del IVA o por qué no discutir esta cuestión de un monotributo gratuito para aquellos que realizan actividades relacionadas al emprendedorismo, no se sientan en el Congreso. Se van a dar cátedra en Colombia para que gane el candidato de la derecha, que afortunadamente perdió. Pero seguramente si en el Congreso se hubiera intentado votar una ley para sacarle y permitirle que ganen más puntos a aquellos que se dedican a la exportación de soja, incidiendo justamente en la mesa de los argentinos, estarían prestos a hacerlo. Estarían prestos a hacerlo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del capitalismo, la naturaleza del mercado? La naturaleza del capitalismo en la República Argentina es inhumana. La naturaleza del capitalismo es inhumana. Este capitalismo, que al principio tenía la promesa del bienestar y del crecimiento, hoy está lejos de cumplir con esas banderas, ¿no? El fordismo, el posfordismo, la automatización de la producción, ¿no? Una producción estandarizada que hacía que los bienes y los servicios pudieran estar al alcance de la población. Ese es el automóvil de Ford, que no solamente servía como un bien suntuario, sino que también los trabajadores lo podían comprar y lo podían utilizar. El ascenso social que durante mucho tiempo caracterizó a la República Argentina, bueno, que una persona pueda planificar su futuro, que una persona pueda crecer. Hoy por hoy eso el capitalismo no lo ofrece. No pongamos a China acá como otro cliché instalado, porque China hace tiempo que dejó también de cultivar un capitalismo, un socialismo, un modelo que se enfrente al capitalismo, y de hecho está avanzando con la nueva ruta de la seda, expandiéndose hacia los distintos países, y está en una puja de poder con Estados Unidos, también está Rusia en ese escenario, también está la India, y nosotros como América Latina. ¿Qué tan lejos estamos, no, de los sueños de Simón Bolívar, de San Martín, de pensar en una gran anfitrionía, de pensar en una gran nación latinoamericana al sur de nuestro continente que pudiera disputarle el predominio a las grandes potencias, como lo pensaba Simón Bolívar? Qué lejos que estamos de eso, por las disgregaciones, por las luchas internas, por los intereses. Y pensaba y remarcaba constantemente esta cuestión del capitalismo en su faceta inhumana, en esos discursos que se pretenden instalar acerca de que el mercado todo lo puede solucionar y de que cada uno es el responsable de su destino, ¿no? Y qué lejos que estamos también de las luchas sociales, En una oportunidad le preguntaron a Alan Greenspan sobre la cuestión de la lucha de clases, si efectivamente creía que era un concepto para utilizar, si efectivamente creía que era una idea válida. Y él respondió aproximadamente en el año 2008, la lucha de clases existe y la estamos ganando. La lucha de clases existe y la estamos ganando. Y después de unos años, 2014, 2015, con todo lo que había sucedido con la crisis de las hipotecas subprime, y también entrando el mundo en una nueva etapa de globalización, le recordaron esa entrevista y la pregunta acerca de si las luchas de clases existen. Y él respondió, las luchas de clases existen, pero nosotros ya ganamos. Entonces, también entender que no hay nada nuevo bajo el sol y que seguir insistiendo con el discurso de que buscar una alternativa al capitalismo es algo que vaya en contra de la naturaleza productiva, industrial, es una vil mentira. ¿No? Yo creo que ya todos han aceptado, los grandes líderes, salvo algún incauto que habrá, que el sistema ideal, el sistema indicado para lograr el crecimiento es el capitalismo, pero no este capitalismo.
no este capitalismo. Y recuerdo también el discurso de Perón en la bolsa, ¿no? Diciendo, muchos me definen como el adversario del capital y verán realmente que soy su gran defensor. Verán realmente que soy su gran defensor. Perón diciendo que era un defensor del capitalismo. Un defensor del capitalismo. Y buscar la armonía. Buscar la armonía del capital y el trabajo. No postulamos la destrucción del capital. Hasta los trabajadores hoy han cambiado. Ya no se pelea por la eliminación de la plusvalía o por la conciencia de la alienación. Nuestros trabajadores en la República Argentina, nuestros trabajadores en el Chaco buscan cualquier tipo de changa. Buscan un horario que les quede libre para ver si consiguen un peso más para llevar a la casa. Ni siquiera piden obra social, ni siquiera piden cobertura previsional. Están trabajando en lo que pueden, en lo que sea, desde donde sea. Ya no existe esa conciencia de clase que en un momento era la incorporación de los trabajadores a la clase media para pertenecer a una estructura y para aportar una estructura. Es decir, que existió en un momento, en los 70, en los 80, una clase media que cumplía una función, ¿no?, dentro del esquema de organización del productiva, ¿no? Hoy se tiende al individualismo, se tiende a la disgregación, hay como una exasperación también de la propia persona en querer ser explotada, ¿no? En querer ser explotada, y esto lo vemos cotidianamente. Nosotros en esta cruzada, en esta patriada que muchas veces intentamos realizar para que sigamos luchando por los beneficios laborales, para que se termine la explotación, para que se termine la precarización, y para visibilizar también la desigual distribución de la riqueza. ¿Cómo puede ser que en la Argentina haya tantos millonarios en minoría, que haya una porción minoritaria poderosa que tenga todo el poder y todos los recursos y una mayoría hambrienta? Cuando queremos señalar eso en algunas oportunidades cotidianas nos dicen hay que agradecer que tenemos trabajo, agradezcamos que tenemos trabajo, pero te están pagando miseria y te están haciendo trabajar 20 horas por día, 19 horas por día, y gracias a Dios porque al menos me dan esto y me dan un poco de mercadería y con eso. Y eso también es una realidad que hay que aceptar, ¿no? Estamos muy lejos de las luchas. Estamos muy lejos de las luchas. Y el peor síntoma, la peor derrota de los que defendemos una sociedad democrática con el trabajo como eje ordenador son este tipo de manifestaciones. Entonces, negar esto y entender esto nos va a permitir a nosotros tener una conceptualización cercana acerca del problema social. El problema social en la República Argentina. Cuando Juan Domingo Perón irrumpe en la escena política de nuestro país, es un cambio estructural porque se implementa la sindicalización. Empieza a reunirse con los obreros en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que él mismo pidió, y empieza a avanzar en la sindicalización. Y gana en su crecimiento a la hora de sindicalizar a la mayor cantidad de obreros y se impone en una carrera, en una ventaja comparativa con los sindicatos anarquistas, comunistas, socialistas, con la ayuda del Estado, obviamente, con la ayuda del Estado. Pero hubo un gran impulso del Estado en la figura del presidente Perón en avanzar en la sindicalización. ¿Y qué implicaba la sindicalización? La formalización del trabajo, que un trabajador pase a ser registrado, que pase a participar en los convenios colectivos de trabajo, que pase a percibir una obra social, que pase a discutir salarios, que sea beneficiario del aguinaldo, que sea beneficiario de las vacaciones pagas, que sepa que tiene que trabajar determinadas horas, que sepa que tiene que alcanzar la dignidad de su familia, que sepa que pueda planificar y acceder a una vivienda y un terreno, que sepa que pueda planificar y también acceder al esparcimiento, los miles de derechos que hacen al trabajador y a la vida del trabajador, y que impiden la explotación del patrón, del capitalista, que con esa suma de derechos se tuvo que contener, pero porque tuvo que estar el Estado presente. Hoy nosotros tenemos en la República Argentina casi 6 millones de trabajadores registrados. Es un número exiguo. Porque uno se pone a hablar de la cuestión de que el trabajo es el ordenador y de que el que no trabaja es un vago y el que recibe planes es un vago. Se habla con un desconocimiento pasmoso. Se habla con un desconocimiento exorbitante. La agenda mediática la marcaron los poderosos. Empezaron hace un par de meses a atacar con la cantinela de que los planes,
de que hay que terminar con los planes, de que la República Argentina está estancada por los planes. Son 1 millón los que reciben lo que ustedes llaman planes, ¿eh? 1 millón de trabajadores, ¿eh? No son los 40 millones, ¿eh? 1 millón. El potenciar trabajo representa el 0,05% del Producto Nacional. El 0,05%, ¿eh? Yo no sé si porque mañana a la mañana se levanta Alberto Fernández y elimina el 1 millón de planes de esos trabajadores, la Argentina se va para arriba, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Si alguno cree que eliminando el 1 millón de trabajadores, la Argentina de planes, en ese sentido se van para arriba nuestro país, yo creo que está equivocado. Yo creo que está equivocado. Y el resto de los beneficios, de las contraprestaciones, de asignación universal por hijo, pensión no contributiva, no son planes, ¿eh? Son derechos. La asignación universal por hijo no es un plan. La asignación universal por hijo es una política de Estado, una política pública, que le dice a la mamá que quedó en la calle o que es una trabajadora informal y que no tiene sustento, que ese niño que nace tiene el mismo derecho de recibir la ayuda del Estado con una asignación de la misma manera que el hijo de la familia trabajadora, porque para la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños, y se apuesta a que el niño tenga una mínima contención, una mínima contención. Eso es el horizonte de lo que se quiere hacer, el horizonte de lo que se quiere hacer. Y entonces se empezó a criticar y se empezó a criticar el tema de los planes sociales de distintos espacios políticos, hasta que finalmente la vicepresidenta también asumió ese discurso. Cristina salió diciendo y mencionando el apotegma con el que empezamos nuestra editorial, ¿no? Diciendo: en la Argentina el peronismo siempre privilegió el trabajo. Siempre privilegió el trabajo. Entonces, ahora nosotros tenemos que pensar realmente qué está pasando con nuestro país. Hay 10 millones de personas incluidas en lo que se denomina la economía popular, que no son solo los que reciben planes. No son solo los que reciben planes. Pónganle el nombre que le quieran poner. No le quieren poner economía popular, pónganle el nombre. En Europa se habla, ¿no?, de ese tipo de situaciones que se contempla. Tiene una ley muy interesante la Unión Europea en ese sentido, que habla del emprendedorismo, que habla del trabajo no registrado. La derecha ataca con esta cantinela y dice: nosotros tenemos que formalizar el mercado laboral y pensar en aquellos que están afuera del mercado, claro, porque quieren avanzar en una reforma laboral. Quieren avanzar en una reforma laboral y en una reforma previsional, aprovechando esta situación. Pero nosotros tenemos 10 millones de personas, más de 10 millones de personas en la economía popular. Cuando Alberto Fernández anuncia el IFE en la pandemia, los más pesimistas decían que iba a ser 5 o 6 millones de personas lo que iban a cobrar el IFE. Fueron más de 10 millones de personas y se anotaron 14 millones para cobrar el IFE. 14 millones se anotaron para cobrar el IFE. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de estas 11 millones que se fueron beneficiarias y las 14 que se anotaron? ¿Que los 11 millones de personas no trabajan? ¿De verdad? Nosotros creemos que hay 11 millones de personas en el país que están todo el día en la casa y que viven de 10.000 pesos, 15.000 pesos, 17.000 pesos. ¿Quién vive con 19.000 pesos hoy? ¿Quién vive? Me gustaría que llamen al programa y me digan: yo vivo con 19.000 pesos. ¿Quién vive con 19.000 pesos? Porque está presente la cantinela de que los que trabajamos todos los días y nos rompemos el lomo, los trabajadores registrados, y nos hacen enfrentar entre trabajadores. Los trabajadores registrados, yo soy trabajador registrado, como los que estamos acá, gracias a Dios. Pero no por eso tenemos que tener el tupé de criticar y desconocer una situación. Porque ahí viene la división, ahí viene el enfrentamiento al que nos quieren someter. Nosotros que nos rompemos el lomo trabajando, ni hablemos de las patronales del campo, que cada vez que se les dice que se le van a aumentar 2 o 3 puntos las retenciones, cortan toda la ruta, cortan todas las autopistas, amagan con un desabastecimiento, y ahí no sale ningún periodista de los medios hegemónicos a decir: hay que meterle bala, ¿eh? Ahí no dicen nada. Pero cuando salen las personas que reclaman llevar un plato de comida a su casa, hay que matarlos, hay que meterlos presos. Un poco el patoterismo que se vio también en las últimas intervenciones, ¿no?, payasesca de Sergio Berni, que también hubo algunas imágenes que circularon de los camiones que están reclamando por esta faltante de gasoil y que se fue a jugar ahí
al hombre malo justamente porque hay un afán de la política en querer mostrarse que si yo los mato a palo a los chorros, yo los mato a palo a los que cortan ruta, yo hablo de los dirigentes sociales y los nombro. Y sí, de los dirigentes sociales hablamos todo el mundo. Mi tía Elvira también habla de los dirigentes sociales. Con esto les quiero decir que nosotros una vez en la vida, desde la dirigencia política, esperamos que se señale al poder verdadero, que se señale al poder concentrado. ¿Qué vamos a hacer en la República Argentina con las más de 10 millones de personas? Torneros, electricistas, cuentapropistas. La persona que tiene un kiosco, que abre la ventana y que atiende por el kiosco, pero que no está registrada ni ante la FIC, ni tiene monotributo, porque no tiene plata. Por eso no se registra. Pero es un trabajador informal. Y las miles de personas que trabajan en los kiosquitos, que trabajan haciendo changas, hacen su laburo día a día y tienen esta ayuda del Estado. Potenciar trabajo, renta mínima progresiva en la provincia del Chaco, que ahora se está tratando de generar una transición para el programa Mi Empleo, para que las obras públicas sean contratadas los que están incluidos en este tipo de beneficios. Pero una persona que está vendiendo en un kiosco, una persona que está cortando pasto, una persona que vende pastelitos, una persona que vende sándwiches, o un vendedor ambulante, o un pintor individual, hace su trabajo y recibe una ayuda de este tipo del Estado. ¿Está mal? ¿Está prohibido? Es una ayuda, es un salario social complementario. Salario social complementario que votó el Congreso. El salario social complementario fue firmado por Pichetto y votado por Pichetto, que ahora hace campaña porque quiere llegar otra vez al gobierno. ¿Está mal? Pregunto, para que lo discutamos, para que lo debatamos. ¿Está mal? Nadie vive de los 10.000, 15.000, 7.000 pesos de la provincia. Nadie vive, es una ayuda. Y terminar con el discurso de las agropatronales, que nosotros trabajamos porque sí, nos rompemos el lomo. Todos nos rompemos el lomo, muchachos. Todas las personas de nuestra amada provincia se levantan a las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche para trabajar. Todos generamos riqueza. Pero tenemos que tratar de caracterizar y conceptualizar si esa riqueza es útil para este sistema. Para el capitalismo, ¿es útil un cartonero? Para este sistema de exclusión, ¿cuánto vale una mamá, una mujer que está parando la olla en los comedores? Revolviendo la olla todos los días y pidiéndole al gobierno de turno que le mande papas, que le mande lechuga, que le mande tomate, que le mande carne para que los chicos coman, que le mande leche. Y está las 24 horas ahí, sosteniendo los sueños de esos niños que si no estuvieran en el merendero y en el comedor, estarían en la calle vendiendo droga. Y entrega su vida esa señora como miles, como cientos, que lo saben que existen. Como dijo la vicepresidenta, saben que existen. Y las que trabajan son las mujeres, no son los tipos. Muy pocas veces son los tipos los que están ahí revolviendo la olla. Son las mujeres, son nuestras madres, son nuestras tías, son nuestras hijas, son nuestras trabajadoras. ¿Cuántas mujeres de esa naturaleza paran la olla en los comedores para que nuestros niños de nuestra provincia no estén en la calle en las garras de la droga? Y hacen malabares para conseguir las cosas, porque encima los gobiernos de turno tampoco le quieren dar la mercadería, le mezquinan, guardan para la campaña. Y recibe una pequeña ayuda del Estado, cobrando un beneficio. Sostiene el sueño de muchos chicos y tiene que soportar que le digan planera. Tiene que soportar que le digan planera. Entonces, hay mucha hipocresía en este sentido y la dirigencia política y todas las instituciones debieran tratar de llegar al kiosquero que atiende por la ventanita y no darle un plan solamente, porque eso no es el futuro, eso está clarísimo. Nadie quiere que eternamente se cobre el plan. Pero decirle, hermano, hermana, compañero, compañera, yo quiero que usted sea beneficiario de un monotributo gratuito, para que usted se pueda anotar, para que la FIP así pueda recibir esos ingresos y esté registrado, para que la ATP también pueda cobrar, para que se avance en la formalización. ¿Qué está vendiendo usted? Usted está vendiendo caramelo, está vendiendo pan casero, está vendiendo pan de leche. ¿A qué se dedica? Nosotros le vamos a conseguir un crédito a tasa cero, que va a permitirle también que usted pueda comprar de los grandes mayoristas y que el gobierno también participe, siente en la mesa ahí a los grandes mayoristas, para que los grandes mayoristas le vendan, que el Estado le compre y los minoristas de las cuadras, de los barrios,
puedan tener la posibilidad de seguir creciendo, tener su mercadería, poder crecer, y que con ese pequeño ingreso que van sumando para que sigan trabajando y tengan inversión, porque lo que hoy no tienen nuestros trabajadores informales es inversión. Se buscan su propio trabajo. Claro que no hay trabajo porque se está destruyendo en este sistema capitalista, pero la gente se la rebusca. Igual vive, igual sale, igual soporta, igual cría a sus hijos, igual los manda a la escuela. Entonces el gobierno debería apoyar a ese emprendedor, vendedor, cuentapropista, soñador, el nombre que le quieran poner, para que crezca. Y los planes debieran ser un aliciente, un paliativo que en algún momento tenemos que dejar. Pero ¿por qué la política no discute estas cosas? ¿Por qué no se envían promotores territoriales para trabajar en este sentido? ¿No sería una buena idea? ¿No sería una buena idea hablar con todos aquellos que necesitan maquinaria, que necesitan herramientas? Pero hacer un trabajo en serio, Hacer un trabajo en serio. No estar peleando solo por las candidaturas. No estar peleando solo por los nombres de los parientes que van a poner en el Estado. Y no seguir la agenda de los poderosos, que porque ahora salen a criticar a los movimientos sociales, yo me paro en la esquina y también me pongo a criticar a los movimientos sociales y a pegarle a Beliboni y a pegarle a Pérsico. Estoy totalmente en las antípodas de Beliboni y de Pérsico, lo aclaro. Pero tenemos que tener un análisis mucho más profundo. Alguna vez en la Argentina tenemos que analizar con claridad, no poner a todos en la misma bolsa. Ayudemos a los trabajadores. Hoy los trabajadores registrados en la Argentina son 6 millones. Con toda la fuerza, tenemos 10 millones que están afuera. También trabajan. En la Argentina profunda, en nuestro Chaco profundo, la mayoría de nuestros hermanos y hermanas, principalmente las mujeres, trabajan todos los días por una provincia más justa.